Bueno, buenas noches. En la clase del día de hoy vamos a hablar de los mecanismos de participación. Esto es una clase de sociales. Entonces, como veíamos en clases anteriores, hablábamos del gobierno de Colombia y hablábamos de tres ramas de poder, que eran la legislativa, que era la que creaba las leyes. Eso ocurría en el Congreso y en la Cámara de Representantes del gobierno. La ejecutiva, que es la que aplican los presidentes, los alcaldes y los gobernadores, que son los que ejecutan esas normas. Y la judicial, la tercera, que es la que se encarga de judicializar, como lo dice, ¿no? De la justicia en el país, para que todo esté en orden. Entonces, el día de hoy vamos a ver que los ciudadanos y las ciudadanas no tenemos solamente la obligación de votar, sino que tenemos unos mecanismos para poder participar activamente, ¿sí? En realidad son varios mecanismos, pero entonces vamos a mirar acá cuáles son los que son más importantes, ¿listo? Entonces, eh, esos mecanismos de participación pues surgen a partir de las relaciones interpersonales. Cuando usted se empieza a relacionar con alguien en la convivencia, usted necesita dos cosas importantísimas. Una es la confianza y la otra es el respeto, ¿sí? Eh, por ejemplo, ustedes cuando llegaron al colegio la primera vez, se habrán encontrado con algún docente, alguna profesora o algún profesor que les dijo que hay que crear unas reglas de juego, unas normas de juego dentro del salón, ¿cierto? Entonces ahí ustedes empezaban a participar y decían que, por ejemplo, que tocaba portar bien el uniforme, que tocaba respetar bien a los compañeros, tocaba hablar bien de ellos, ¿cierto? Tocaba alzar la mano para participar y todo eso, esa serie de normas, empiezan a crearse como a partir de la necesidad para que todos podamos estar bien. Pero las bases para poder tener una buena convivencia es tener buena confianza y buen respeto. La confianza es algo que se gana con mucho esfuerzo, ¿sí? La confianza, cuando ustedes tienen un amigo y confían mucho en él, es porque él ha sido una persona sincera con ustedes, es una persona que les ha ayudado cuando los ha necesitado, es una persona que cuando ustedes saben que están en las buenas, están con él y en las malas también están con esa persona, ¿cierto? Entonces, eso genera que esa persona se vaya ganando su confianza. Entonces, si ustedes ven que es una persona que siempre dice la verdad, que es coherente con lo que dice, con lo que hace, pues es una persona que se gana su confianza. Pero ustedes saben que de pronto en algún momentico se pelean por alguna situación y la confianza se pierde, ¿cierto? O cuando les miente, esa confianza se pierde. Entonces la confianza es algo que es muy complicado de ganarse, porque es con mucho tiempo que uno se gana la confianza de una persona y se quiebra muy fácil. Entonces es algo que tenemos que nosotros que cuidar muchísimo para poder estar bien con una persona. No hay nada mejor que estar con una persona con la que uno confía al 100%. Y el respeto hace referencia a que todos somos diferentes. Sí, ustedes saben que en el colegio hay hombres, hay mujeres, hay niños, hay niñas, hay de Bogotá, hay de la costa, hay de diferentes lugares de Colombia, hay niños que han venido desde Venezuela, ¿cierto? Y todos nosotros somos diferentes, pero tenemos cosas que aportar. Entonces el respeto significa respetar esa tolerancia, esa diferencia, perdón, tolerar esa diferencia, reconocer que todos somos diferentes y que a partir de la diferencia es que podemos crecer como personas, ¿listo? Entonces son como las dos bases, los dos pilares importantes para la convivencia. Entonces lo que les decía ahorita, cuando ustedes empiezan a vivir en sociedad, por ejemplo, ustedes de chiquitines ya están viviendo en una sociedad que se llama la del colegio, ustedes salieron de su núcleo familiar y se encontraron con un nuevo grupo de personas que es el del colegio, entonces ahí es donde yo les decía que las personas empiezan a crear una serie de normas. Esas normas sirven para que todos estemos bien. Si no se hicieran las normas, podría pasar que un niño le pega a otro y no pasa nada, que un niño trate mal a otro de palabras y no pase nada. Entonces, al existir esas normas, garantizamos que todos estemos bien. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes sean más grandes y compren sus casas o sus apartamentos y de pronto si se van a vivir a un conjunto residencial, ustedes saben que ahí hay que crear unas normas. Entonces, por ejemplo, las normas van a ser que no se puede colocar música a todo volumen porque interrumpo la paz de los demás residentes, ¿cierto? Que si hay una puerta que siempre que lleguemos hay que dejarla cerrada, que hay que cuidar los espacios comunes, que hay que respetar básicamente una serie de normas para que todos estemos bien en armonía. Si no hay normas, se puede crear como un desorden que nos podría como afectar a nosotros en nuestra condición. Entonces, el contrato social, entonces es algo que los individuos crean para vivir en sociedades, ¿listo? Son esos acuerdos a los que llegan ellos cuando se reúnen. Los seres humanos acuerdan un contrato social implícito que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que dispondrían en estado de la naturaleza. ¿Qué quiere decir eso?
Si ustedes vivieran en un bosque, ustedes podrían estar por allá con un taparrabos, ¿cierto? Y si ustedes van caminando y ven por allá una manzana, la cogen y se la pueden comer como si nada, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes llegan a una sociedad, usted no puede ir caminando por la calle, ve una panadería, coge un pan y se lo come y no lo paga. No, usted no puede hacer eso, ¿cierto? Ni tampoco usted puede caminar desnudo por la calle. Entonces, usted cuando empieza a vivir en sociedad, empieza a crear unos acuerdos para que todos estemos bien. ¿Listo? Aquí en Colombia, en el año 1991, yo tenía por allá 6 añitos, ustedes ni siquiera habían nacido, se reunieron unas personas y crearon la séptima papeleta. ¿Eso qué fue? Fue un grupo de personas que se unieron para crear la Constitución Política de Colombia a partir de una asamblea constituyente. Entonces, la Constitución Política de Colombia del año 1991 es este documento que ustedes ven acá. ¿Listo? Este documento es importantísimo porque es donde tenemos las normas que crearon en ese momento ellos. ¿Listo? Y es como el documento guía de Colombia para seguir hacia allá en ese horizonte. ¿Listo? Entonces, en ese documento es importante que si ustedes tienen la oportunidad de encontrar por ahí una constitución en su casa, le peguen una leidita, porque la persona que conoce sus derechos, pues los va a defender más, ¿cierto? Y puede que las personas no pasen por encima de esa persona porque él ya conoce cuáles son sus derechos y sus deberes. Entonces, en esa constitución ustedes van a encontrar cosas como que tienen derecho a la vida, tienen derecho al buen trato, tienen derecho a la salud, tienen derecho a la educación, y eso les permite a ustedes que ustedes puedan exigir esos derechos. El Estado colombiano tiene que garantizarles eso a ustedes, ¿listo? Entonces, ese es como el documento guía que tenemos nosotros. Cuando una persona la vulneran, él puede referirse a este libro llamado Constitución Política y hacer una denuncia para que se recuperen sus derechos, ¿listo? Entonces, un documento como base que fue lo que se creó como contrato social aquí en Colombia, ¿vale? Ahora, hay unos mecanismos de participación, ¿sí? ¿Qué es un mecanismo de participación? Es la forma como usted se reúne con un grupo de personas y llegan a ciertos acuerdos para mejorar la situación del lugar donde estén, ¿listo? Pueden ser a nivel local o a nivel Colombia. Entonces, por ejemplo, tenemos el voto, que ahorita vamos a hablar de él, vamos a hablar del referendo, ¿sí? Hay una cosa que se llama la consulta popular, el cabildo abierto, que es cuando se reúnen unas personas, por ejemplo, de un barrio, empiezan a reunirse y llegan a acuerdos para mejorar de pronto la seguridad del barrio, para mejorar, digamos, la infraestructura de las calles, todo eso. ¿Listo? Entonces, estos son como estados que tenemos acá para organizarnos y mejorar el país. Recuerden que el objetivo de todos nosotros como ciudadanos colombianos es mejorar el país. ¿Listo? Aquí también tenemos los mismos mecanismos. Entonces, vamos a hablar del primero de esos. Y ustedes en el colegio pues han hecho ensayos al respecto. Entonces tenemos el voto popular, ¿sí? El voto popular, ¿qué es? Es el que permite a los ciudadanos elegir a sus representantes o también ser elegidos. Ustedes en el colegio han hecho un ejercicio de votación, lo hicieron este año para elegir a la representante de grados quintos, para elegir al personerito, para elegir al personero de grado 11, al vigía ambiental, al cabildante, y se me olvidó otro, y el contralor. ¿Listo? Ustedes tuvieron la oportunidad de votar, ejercieron su derecho, y ustedes saben que ustedes también se pudieron postular, ¿cierto? Entonces ese es el cuento del voto popular, que ustedes se pueden postular para un cargo importante ahí y poder votar, ¿listo? Entonces ese es uno de los mecanismos de participación. El segundo es el plebiscito, ¿listo? Entonces el plebiscito es un mecanismo de participación con el cual el presidente de la República consulta una decisión a sus ciudadanos. Dime, Kevin, ¿qué pregunta tienes? Profe, yo iba a decir que cuando uno hace a postularse por algo, uno no tiene que ser más que popular, sino uno tiene que tener buenas propuestas que beneficien a los que votan, a los ciudadanos. Y Exacto. también tienen que tener buenas intenciones, no tienen que ser corruptos, tienen que tener muchas cosas, muchos requisitos. Y también tener que dar propuestas que se puedan cumplir. Exacto, tiene que ser una persona coherente, ¿cierto? Que tenga confianza usted en él cuando lo ve, ¿cierto? Entonces el plebiscito, les decía que es cuando un presidente pide una decisión a los colombianos. Ahorita vamos a hablar de dos ejemplos que son importantes para Colombia. El referendo es un mecanismo para aprobar un proyecto de ley de iniciativa popular que haya sido negado por la entidad competente. Entonces digamos que se crea una norma y alguien quiere cambiar esa norma, entonces se plantea un referendo para poderla ajustar. Ahorita vamos a ver un ejemplo con Colombia. Y la que vamos a ver del final es la revocatoria del mandato, que es cuando los ciudadanos pueden destituir a un funcionario público
porque no está cumpliendo sus funciones. ¿Listo? Entonces vamos a abarcar esos 4. Entonces, vamos a empezar nosotros con el voto. ¿Listo? Ese es el que más conocemos nosotros porque ustedes lo han ejercido en el colegio, ¿cierto? ¿El voto en qué consiste? El voto, se tiene unos tarjetones, este año pues fue virtual, pero lo normal es que ustedes les den como un tarjetón donde está la cara de los candidatos y usted escoge uno y lo vota ya en la cajita que se me olvida el nombre, ¿cómo es que se llama el nombre de acá? ¿Listo? Entonces, usted escoge un candidato y lo coloca ahí, ¿vale? Obviamente los candidatos, como acaba de decir Kevin, necesitan unas propuestas, necesitan tener muy buena, o sea, una personalidad muy clara, ser muy coherentes, no ser corruptos, porque son personas que usted va a darle el poder para que gobierne, ¿cierto? Entonces usted tiene que usar un perfil que sea coherente con las necesidades del país o del colegio como lo hicimos nosotros, ¿listo? Entonces acá vamos a tener un ejemplo a nivel Bogotá. Entonces, yo que soy profesor público, yo he sido jurado de votación, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que cuando hay elecciones aquí en Colombia me llaman a mí y yo soy el que está en la mesa y el que entrega los tarjetones y el que les indica cómo se vota y el que hace la sumatoria de votos aquí en mi barrio y lleno unos formatos para que se van a la Registraduría Nacional y allá hacen el conteo y allá miran quién gana. ¿Listo? Así es el proceso. Se le da a cada ciudadano un tarjetón como este, ¿listo? Como este de acá, que en este caso es para los alcaldes de Bogotá. También hay tarjetones para gobernadores, para congresistas, para presidentes, para... Se me olvida acá, hoy estoy olvidadizo. Congresistas y para el Consejo de Bogotá. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste votar? Acá tenemos 4 candidatos que se presentaron en la alcaldía de Bogotá. ¿Listo? Entonces tenemos acá de primeras. Eso lo hacen por sorteo. La ubicación donde están ellos lo hacen por sorteo, ¿sí? No es que uno sea más importante que otro ni nada de eso, sino que por sorteo quedaron ubicados de esa forma. Entonces, acá tenemos a un candidato que se llama Holman Morris. ¿Listo? Holman Morris, acá tenemos la cara del personaje para que las personas sepan quién es. Acá tenemos el partido a los que representa, Colombia Humana, la Unión Patriótica y el Movimiento Maíz. ¿Listo? Entonces acá tenemos los logotipos de los partidos que él representa. Acá de segundas tenemos a Claudia López. Entonces, Claudia López es de una coalición donde tenemos acá el Partido de los Verdes y el Polo Democrático. Y acá está la carita de la señora Claudia López. ¿Listo? Entonces, de terceras tenemos acá otro candidato que se llama Carlos Galán, hijo de una persona que fue muy importante en Colombia, que fue candidato presidencial, pero que lo mataron en Soacha en la época de Pablo Escobar. Lo mató Pablo Escobar, Exacto, lo mató porque era una persona que apoyaba mucho la extradición de narcotraficantes, entonces se creó ahí un complot para poderlo asesinar a él y que no se pudiera realizar eso. Eso se llama magnicidio, ¿no? Cuando matan a una persona tan importante. Entonces, él es el hijo, Carlos Galán, ¿sí? Él está representando un movimiento llamado Bogotá para la gente, un movimiento independiente, y finalmente teníamos acá al señor Miguel Uribe, que también tiene una coalición, perdón, que llama Avancemos, donde acá veo el logotipo del Partido Liberal, el logotipo del Centro Democrático, acá están los conservadores, acá está el movimiento Mira, y hay 2 que no los identifico muy bien, y aquí está el personaje. Entonces, Holman, Claudia, Carlos y Miguel hicieron debates aquí en Bogotá, los presentaban por los noticieros. Entonces, llegaba una persona y les preguntaba, les hacía preguntas sobre Bogotá, que si usted qué piensa del metro, que si quiere el metro elevado, que si quiere el metro subterráneo, que qué van a hacer ustedes con la seguridad de Bogotá, que qué van a pensar con la parte ambientalista, todo eso, ¿sí? Entonces ellos iban contestando. Lo importante de cada uno de estos 4 personajes es que cada uno argumentaba sus respuestas. Y eso es lo que uno tiene que ver, lo que dijo Kevin ahorita. No es que yo vea acá y yo diga, ay, esta cara me parece chévere y como es el hijo de Galán, a mí me cae como, entonces vamos a votar por él por eso. No. O acá estas gafas de Miguel Uribe están como chévere, yo voto por él porque se parece como simpático el joven, ¿cierto? O acá Holman Morris, no, esa risa me gusta mucho y yo creo que él es como chévere. O, ay, Claudia López, la primera mujer, hay que votar por eso. No. Lo que hay que ver es que son 4 personas que tienen ciertas capacidades. Entonces usted lo que tiene que mirar es cómo es el liderazgo de esa persona, qué propuestas tiene, qué tanto se defiende los debates, ¿cierto? Y la persona que usted crea que tiene la mejor capacidad es por la que usted va a votar, ¿listo? También hay una opción que se llama el voto en blanco.
¿Qué significa el voto en blanco? Que a usted no le gustó ni Holman, ni Claudia, ni Carlos, ni Miguel, no le gustó ninguno. Entonces, yo voto ese en blanco porque a mí no me gusta ninguno de esos. ¿Sí? Dime, Kevin. Profe, dice mi tía que cuando uno no vota por alguno, cuando él sea presidente, uno tampoco puede pedirle cosas porque uno no lo votó, no le apoyó en nada para uno sí pedir algo, para uno sí pedir cosas. Exacto. Lo que comenta Kevin es un fenómeno muy triste que pasa en Colombia, es que las personas hacen abstinencia de votar. Hay personas que definitivamente ya no creen en la política del país porque los han decepcionado los candidatos que han habido, tanto de alcaldes como presidentes, y deciden no votar. Desafortunadamente, el no votar pues genera que los poquitos que voten son los que tomen las decisiones, ¿cierto? Entonces es muy cierto lo que dice Kevin. Yo, ¿por qué le voy a exigir a alguien que ni siquiera voté por él? Entonces, cuando uno está como jurado de votación, uno le dice a las personas que tienen que votar. Entonces llegan las personas y hacen una X. Entonces hacen ahí la X. Entonces acá sería si votaran por Miguel Uribe, ¿cierto? Entonces, hacen la X en el candidato que ellos deseen. Entonces, por ejemplo, tenemos acá, si votan por él, tienen que hacer una X que quede dentro del candidato, ahí por dentro, ¿cierto? Vean que si ustedes van a votar y ustedes son un poquito viscos y votan algo así, venga, les digo cómo. Digamos así, se le fue la X por allá con Claudia López, ese voto se anula. Aunque se ve que la X va hacia Holman Morris, pero como tocó a Claudia López, ese voto se anula. ¿Listo? Hay personas que también hacen eso, lo hacen mucho porque ellos desconfían a veces del voto en blanco, creen que después se lo regalan a otra persona, entonces lo que hacen es, digamos, anular el voto, entonces llegan y yo no quiero votar por ninguno, yo no quiero que este voto sea válido, entonces lo que hacen es esto, empiezan a marcar a todos los candidatos, ¿listo? Entonces al hacer eso, anulan el voto, y uno como jurado lo que tiene que hacer es destruir ese voto, uno lo llega y coge el voto y lo tiene que destruir y colocarle en una bolsita aparte. Esta es una forma de anular un voto, cuando las personas no creen en el voto en blanco ni siquiera, sino que creen que no quieren votar por nadie de eso. Otra forma de anular un voto, que colocan así una X grande, ahí no se sabe por quién votaron, ¿cierto? Entonces son formas como se anulan los votos. Entonces cuando ustedes vayan a votar, quizá cuando tengan 18 años, tienen que tener muy buena puntería y tener claro por quién van a votar. No es que ustedes lleguen acompañados de alguien y le digan, ¿por quién va a votar? Por tal. Ah, bueno, yo también voto por él. No, ni por el que le las indica al lado de la votación, nada de eso. Usted tiene la libertad de votar por el que sea y tenga en cuenta que cada una de estas 4 personas tenía un proyecto de Bogotá. Entonces usted tiene que pensar, usted tiene que leer las propuestas de cada uno de ellos y ver cuál es más coherente, cuál es la que usted cree que le sirve más a Bogotá. En el caso de Bogotá, ¿quién fue la que ganó? Claudia López. Claudia López fue la persona que, a partir de sus argumentos y de la mayoría de votos, ganó las elecciones de la alcaldía de Bogotá. Entonces, ella es nuestra alcaldesa hoy en día. ¿Por qué? Porque la mayoría de bogotanos de los que votaron por ella. ¿Listo? Creo que de segundas quedó Carlos Galán, de terceras quedó Holman Morris y de cuartas quedó Miguel Turbay. ¿Listo? Entonces, además de este tarjetón, uno entrega ese tarjetón que está aquí al lado. Ese tarjetón es el de los concejales. ¿Listo? Concejales, ¿qué son? Son las personas como que deciden las normas de Bogotá, como si fuera el Congreso de solamente Bogotá. Entonces, en este tarjetón usted puede votar por un partido, por ejemplo, acá tenemos el partido Cambio Radical. Entonces, si usted quiere votar por el partido, hace la X en el partido de Cambio Radical. Y ellos deciden qué persona colocan ahí. Si usted conoce qué persona es puntualmente, digamos que usted lo conoce y dice, venga, yo soy del Partido Liberal y soy el número 3. Entonces usted llega acá, busca el Partido Liberal, que es esta L, y coloca ahí la X en el número 3. Esa es otra forma de votar. ¿Listo? También, por ejemplo, acá, si usted quiere, hay diferentes formas de votar. Yo puedo votar así, y ese voto se va para quién, para Cambio Radical. ¿Listo? Si yo llego a votar para anular lo que hago, si yo marcara de pronto así, ya quedó anulado ese voto. ¿Listo? Si las personas, por ejemplo, no apuntaron bien a su candidato, digamos que querían votar por el número 2 del partido de la U y marcaron la X así, que se le fue hasta la 3, pues no importa, el voto se va para el partido de la U, no queda anulado, sino que se va para el partido, ¿listo? Cualquier X que coloquen dentro del ese recuadro es válida para ese partido. Y si quieren votar en blanco, pues votan acá en blanco, ¿listo? Entonces, es importante que cuando ustedes van a votar, usted sea coherente para votar. Por ejemplo,
Si usted va a votar por Claudia López para alcaldesa, pues lo más lógico es que usted vote por los partidos que la representan a ella, por el Partido Verde y por el Partido del Polo Democrático. Aquí en la cartilla no los tenemos, pero no es coherente que usted vote por Claudia López y vote por acá por otro partido que no es este, porque son partidos que no la van a apoyar a ella, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando se lanza el presidente, bueno, un candidato X, la idea es que el partido que él representa también tenga mayoría en el Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso es el que va a crear las leyes. Entonces, un presidente que no tiene mayoría en el Congreso no va a poder hacer mucho. Entonces es importante tener esa coherencia. Si usted vota por un partido en la candidata, vótelo también en el Consejo o en el Congreso, ¿vale? Entonces, esta es la forma como nosotros los colombianos votamos. Ustedes van a votar cuando tengan 18 años, ¿listo? Y si viven por acá en el barrio donde yo vivo, pueden encontrar ahí como jurado de votación al profesor Miguel Ángel. Si ustedes votan, les dan unos descuentos, por ejemplo, les dan media jornada laboral. Si ustedes van a sacar el pasaporte para poder viajar fuera del país, les hacen un descuento y entonces hay unos beneficios también por votar para incentivar el voto. Entonces, todo ese es el cuento del voto que lo hacemos para elegir a nuestros representantes. ¿Listo? Ahora, el plebiscito, no sé si ustedes lo recuerden, es que ustedes tienen ¿cuántos años? Como 10 años, ¿cierto? De pronto ustedes sí vivieron esto. Entonces, más adelante, cuando nosotros profundicemos en la historia de Colombia, vamos a encontrar que Colombia ha sido un país que ha estado en guerra muchísimo tiempo, ¿sí? Uno de los bandos que ha estado en esa guerra ha sido la guerrilla de las FARC. Las FARC siempre ha peleado contra el Estado porque ha estado en contra de la oligarquía del Estado y ellos dicen estar del lado del pueblo para ayudarlos al trabajo social. Entonces hay una pelea entre las FARC y el gobierno de Colombia. Esa pelea pues ha sido guerra, ¿no? Han habido minas quiebrapatas, han habido atentados a los campamentos de los guerrilleros, han habido secuestros, han habido extorsiones, han habido vulneraciones a los derechos humanos en el campo por esta guerra, ¿sí? Entonces, el presidente Santos, expresidente, perdón, el que estuvo antes de Duque, él hizo un plebiscito, él estuvo negociando con las FARC en Cuba, que es un lugar que, pues, que es neutral, ¿no? Si ustedes están en guerra con otra persona, ustedes lo más lógico es que busquen un lugar neutral, y Cuba pues era neutral porque no era un territorio colombiano, ¿listo? Entonces allá empezaron a hablar de los acuerdos, entonces cada quien se propuso ciertos acuerdos. ¿Sí? Entonces en esos acuerdos se le pidió a Colombia, el presidente lo hizo, le pidió a Colombia que votáramos de la siguiente forma. Nos mandaron un tarjetón que decía: ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Usted podía marcar sí o no. ¿Listo? Entonces, en ese momento, las personas pues tomaron su decisión. Había personas que decían que sí es importante la paz para que se acabe la guerra en el campo y empezar a construir país. Había personas que decían que no vamos a firmar la paz porque no estamos de acuerdo con las garantías que les están dando las FARC, que cometieron crímenes y que no van a pagar, decían eso. Y hubo una pelea de los medios. Entonces aquí en Colombia la política se maneja mucho con los medios. El que tiene los medios de comunicación tiene el poder. ¿Por qué? Porque usted ve por internet cosas, usted ve por televisión cosas, por la radio. Entonces, cuando usted le empiezan a mandar mensajes por esos medios, usted empieza a creerlo en realidad. Ustedes tienen que aprender a ser críticos desde niños, ¿sí? ¿Y cómo se vuelve uno crítico? Viendo ambas caras de la moneda, viendo qué dice este noticiero, qué dice este otro, qué dice este periódico, qué dice este libro, qué veo yo de la realidad y sacar mis propias conclusiones. No que llegue un noticiero y le diga, ay, vote por tal persona y ya, y usted lo haga como si fuera un borreguito. No, usted tiene que tener criterio y leer mucho. La persona que lee es una persona que es libre porque puede decidir con más libertad y con más criterio. En Colombia, lo que ocurrió acá fue que ganó el no, ¿sí? Fue una distancia muy cercana, esta fue una, ¿cómo decirlo? Una decisión muy competitiva porque quedó muy al ras, pero ganó el no. Así gane por una persona, ganó el no. Sí, entonces, ¿qué generó esto? Que el expresidente Santos pues tuviera que replantear ciertas cuestiones del conflicto y luego buscó otros medios para poder hacer ese proceso de paz. Se firmó la paz con las FARC y se llegaron a unos acuerdos. La idea era que los gobiernos sigan como dándole continuidad a esto, pero pues la posición del presidente Duque no fue
de continuar con el proceso de paz como lo tenía Juan Manuel Santos. Entonces ahí es donde como que uno retrocede en cosas, ¿cierto? Si un candidato no está de acuerdo con las propuestas del anterior, pues él va tomando su postura, porque cada quien tiene su visión de país, ¿listo? Entonces eso pasó en Colombia una vez con un plebiscito. Ese es un ejemplo clarísimo, el acuerdo de paz. El referendo también es una convocatoria que se le hace al pueblo. Y en Colombia hubo un ejemplo grandísimo que fue con el expresidente Álvaro Uribe. En Colombia la norma decía que un presidente podía estar 4 años en el poder, ¿sí? Cada 4 años tocaba cambiar de presidente. Entonces, lo que ocurre acá es que el expresidente Álvaro Uribe, cuando terminó su mandato, él hizo un referendo para que cambiaran la norma y que él pudiera gobernar otros 4 años, ¿sí? Obviamente eso no fue automático que él hizo la norma y ya, porque eso no se puede hacer así. Se hizo el referendo, lo aprobaron y luego hubo elecciones. Álvaro Uribe les tuvo que participar de nuevo, no es que él quedó ahí por siempre, ¿cierto? Sino que tuvo la oportunidad de poder aplicar a otra candidatura y volvió a quedar él. Juan Manuel Santos también fue una persona que quedó 8 años en el poder, ¿listo? Entonces tuvimos a Álvaro Uribe 8 años, luego a Juan Manuel Santos 8 años y ahorita tenemos a Iván Duque, ¿listo? Eso es lo que ocurre con el referendo, cuando se cambian ciertas normas. Personalmente, yo pienso que el poder corrompe a las personas. Cuando se tiene poder es algo muy delicado de manejar, ¿cierto? Y las personas que se aferran al poder mucho tiempo terminan convirtiéndose en dictadores. El mundo ha tenido ejemplos de dictadores y lo que hacen los dictadores es terrible, porque ellos por permanecer en el poder hacen lo que sea. Entonces, por ejemplo, en Chile hubo un dictador llamado Pinochet que mataban personas por allá. En Argentina también hubo dictador y hubo un momento donde imagínense ustedes que pasaban aviones y botaban cadáveres de las personas, los mataban, el que pensaba diferente lo iba matando. En Europa, Adolfo Hitler fue otro dictador, Mussolini fue otro dictador, se me olvida el de Rusia, Stalin fue otro dictador de Rusia. Entonces son personas que llegan al poder y se empiezan a adoctrinar en el poder y que nadie los saque y se vuelven locos, allá empiezan a matar al pueblo, que es algo que no se puede permitir. Ellos tienen el respaldo del ejército y de la policía, y mientras una persona tenga ese respaldo y la alcahueten seguir en el poder, ahí sigue. Eso lo que genera son como dictaduras, y la dictadura lo que genera es que la participación del pueblo sea mínima y que empiecen a hacer todo lo que dice el dictador. Sí, es como si fuera el rey, cuando hablamos nosotros por allá del rey, que el rey era el que hacía lo que quería, entonces es como devolvernos a ese estado. Entonces siempre es muy importante tener en cuenta que el poder es complicado y que 4 años son más que necesarios para que una persona gobierne un país. ¿Listo? Entonces, sigamos acá. Tenemos acá el último, la revocatoria del mandato, ¿cierto? Entonces, la revocatoria se realiza cuando un candidato no cumple lo que dijo, ¿sí? Recuerden que cada candidato tiene un proyecto de país. Entonces el candidato tiene que exigirse cumplir lo que prometió en campaña. Porque si no, sencillamente pues es incoherente que haya quedado esa persona, ¿cierto? Entonces cuando un candidato no cumple con lo que prometió y está pasando por encima de los ciudadanos y cobrándole más impuestos y dándoles menos oportunidad de trabajo y no sé, contratando más policía y militares para que ataquen al pueblo, cosas así por el estilo, entonces el pueblo puede decidir revocarlo. Entonces ese es un proceso que empieza con personas que plantean que van a hacer la revocatoria. El primer paso es recibir firmas, entonces salen a la calle y le preguntan a la gente del común. Entonces llegan y me dicen, profesor Miguel Ángel, ¿usted está de acuerdo con que revoquemos a tal persona? Entonces yo puedo decir, sí estoy de acuerdo, yo firmo. Si no estoy de acuerdo, no firmo. Entonces yo coloco mi nombre clarito, mi cédula y mi firma. Y ellos empiezan a pedir muchas firmas. Tienen que pedir cierta cantidad de firmas, ¿listo? El 10% de los que eligieron al candidato. Luego esas firmas se van a una entidad para que las revisen, porque pues puede pasar que alguien tenga una lista con nombres falsos, entonces eso hay que comprobarlo, ¿cierto? Entonces empiezan a rectificar las firmas para ver si son de ciudadanos, y luego se tiene que hacer una consulta y luego se podría hacer la propuesta para derogar al candidato. Ejemplos, aquí en Bogotá,
trataron de revocar al exalcalde Gustavo Petro, trataron de revocar al exalcalde Enrique Peñalosa. Ahorita hay personas que quieren revocar a Claudia López. No sé con presidente si ha pasado. Ha pasado más que todo aquí en Bogotá con esos casos. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, los candidatos que quedan tienen ideas diferentes a otras personas. Y en ocasiones las personas hacen eso como para hacerles presión, como para fastidiarlos de cierta forma, si estén cumpliendo o no estén cumpliendo. Entonces, esta revocatoria es algo que también es muy delicado porque recordemos que el alcalde, quien lo eligió, la mayoría de los ciudadanos de Bogotá, ¿cierto? Y hacer una revocatoria de cierta forma es como complicado porque es como vulnerar ese derecho de la mayoría, ¿cierto? La mayoría de personas no están, o sea, eligieron a esa persona, entonces ellos no, ¿por qué les van a quitar el candidato que eligieron, ¿cierto? Entonces lo pueden hacer cuando, digamos que sale un candidato, no cumplía nadie, y los mismos que votaron por él tampoco ya están de acuerdo con él. Entonces lo realizan. Eh, ningún, eh, se me fue la palabra, ninguna revocatoria aquí en Bogotá ha tenido éxito. Se han recogido las firmas, pero siempre le colocan como trabas a eso. Gustavo Petro pudo terminar su alcaldía normal, Enrique Peñalosa lo mismo, y Claudia López, pues la verdad no le veo como, no he visto la verdad personas recogiendo firma ni nada de eso, porque eso tiene que pasar a los 2 primeros años del gobierno. ¿Listo? Dime, Manuel, ¿qué nos vas a decir? Profe, Dime. si la gente se siente decepcionada, ¿no puede revocar? Claro. Sí, digamos que me lanzaré presidente. ¿Listo? Entonces yo les digo, les voy a prometer que los salarios se los voy a triplicar. No, mentiras. Más bien les digo, les voy a prometer que yo voy a cuidar la naturaleza, que esa va a ser mi prioridad, que yo voy a cuidar todos los humedales, todos los árboles, y mi gobierno va a ser centrado en la naturaleza. Y empiezo a gobernar y yo empiezo a construir avenidas encima de los humedales, y empiezo a talar árboles, y empiezo a acabar con todo y a construir edificios. Entonces la gente va a decir, ¿este man qué le pasó? Si yo voté por él, si él dijo fue una cosa y no otra. Entonces la gente se pone brava y pueden hacerme la revocatoria. Es un mecanismo que existe. ¿Listo? Dime, Manuel. Listo, entonces, esos son los mecanismos de participación. Tenemos la revocatoria, el plebiscito, el referendo y el voto. Dime, Kevin. Profe, uno no puede hacer algo así como cuando uno ve que algún presidente está cometiendo el delito de la corrupción, como por ejemplo recibiendo pagos de la guerrilla, de, de narcotraficantes, etcétera. Sí, hay unos entes de control que manejan eso, pero tú tocas un punto importantísimo de Colombia. Aquí en Colombia nos han querido hacer vender que unos son de derecha, otros son de izquierda, y la pelea de la derecha contra la izquierda, y que unos van a tener la razón y otros no, pero mientras Colombia tenga corrupción, aquí no vamos para ningún lado. ¿Y la corrupción qué es? La corrupción es que, por ejemplo, y eso pasó aquí en Bogotá, que los refrigerios de los niños, por ejemplo, unas pechugas de pollo, para los almuerzos que hacen en los colegios, que valen, digamos, 4.000 pesos, las mandaron como por 40.000 pesos. Entonces se robaron 36.000 pesos por cada pechuga. ¿Sí? Entonces, todo eso es muy controlado, y el cáncer de Colombia realmente yo pienso que es la corrupción. Y desafortunadamente la corrupción está tan marcada aquí en Colombia, y también el narcotráfico dejó tantas secuelas, que aquí todo el mundo es hacer la trampa, a pasar por encima del otro. Entonces, desafortunadamente, la corrupción ha llegado a entidades como la rama judicial, la ejecutiva, a la fiscalía, al DAS, y eso genera que estos gobiernos pierdan mucha credibilidad. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Hay lugares del mundo donde la corrupción fue muy grande, y ya el pueblo, digamos que trató de hacer revocatorias, trató como la parte pacífica, y el pueblo, cuando no se aguanta más, el pueblo se rebota, ¿cierto? Y el pueblo, cuando se rebota, es cuando empieza a hacer paros, empieza a hacer protestas, empieza a hacer desobediencia civil para hacerle presión al gobierno para que cambie. Entonces ese es el último mecanismo, ya cuando las personas ya están tan desesperadas porque les han quitado tanto, lo que utilizan es eso, el mecanismo de la protesta, que también está amparado pues por la Constitución, es un derecho que se tiene, y es como la forma como se empiezan a reutar las personas.
Ha pasado también en el mundo que hay presidentes que fueron revocados por el ejército, ¿sí? Entonces se llama un golpe de Estado. Entonces llegan los militares y se toman el poder y quitaron al presidente que fue elegido por el pueblo, ¿sí? Entonces esos son mecanismos que ocurren a nivel del mundo. Dime, Kevin, y luego Manuel. Profe, y entonces, espera, deja hablar a Manuel mientras me acuerdo. Listo, dale, Manuel. Profe, usted sabe que mañana los comerciantes van a hacer desobediencia civil a Sí. Claudia López. Exacto. Entonces, ahorita estamos en pandemia. Ahora sí, profe. Espera que le respondo a Manuel y ya te doy la palabra. Estamos en pandemia y las medidas que se han tomado es cerrar los negocios para que no haya conglomeración de personas. ¿Eso qué genera? Que las personas no puedan vender. Desafortunadamente en Colombia muchos trabajan en negocios que necesitan vender todos los días. Y por tantas cuarentenas que han habido, ellos han recibido menos ingresos, han tenido la presión de los arriendos, entonces ellos lo que decidieron fue básicamente hacer desobediencia civil. ¿Qué significa eso? Que Claudia López sacó una norma que decía que se tienen que encerrar y ellos no lo van a hacer. Entonces ya están protestando, ¿sí? Esa ya es como la rabia del pueblo para decirle al gobierno que están cansados, que ya no quieren hacer más eso. Entonces son mecanismos que usan las personas ya en última instancia, ¿sí? Dime, Kevin. Profe, uno no puede como que presentar una denuncia o una tutela contra algún presidente o contra algún mandatario que haga cualquier cosa que uno esté viendo perfectamente que lo hizo y que todo el mundo sepa. Sí, hay mecanismos como el derecho de petición, la tutela, pero desafortunadamente la justicia es muy espaciosa. Entonces, en ocasiones archivan esos datos y se pasan por la galleta la justicia en Colombia. Es que echa la ley, echa la trampa, dicen por ahí, ¿no? Entonces, sí hay mecanismos como tutela que tú lo puedes hacer en cualquier momento. Porque recordemos una cosa,